Bueno, buenas tardes nuevamente, tanto a quienes están acá presenciales como a quienes están mirándonos por YouTube. Estas son las jornadas Borges 2021, Borges Poeta. Estamos organizando, como estimo que ya sabrán, una serie de actividades presenciales y virtuales, propuestas y digamos, coordinadas y organizadas por el Centro Cultural Kirchner, el Ministerio de Cultura de la Nación, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y el Filocit Escritura de Dios, Borges y las Religiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Todas las actividades se pueden disfrutar también desde el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner, y para conocer la programación completa, que hoy ya estamos terminando el segundo día, que es el último, pero van a venir más cosas, así que pueden revisar eso en la web del Centro Cultural Kirchner. A continuación, vamos a empezar con la conferencia del doctor Julio Crivelli, titulada Grecia y Borges, Límites y Laberintos. Julio Crivelli es abogado y se desempeña como presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, entre muchas otras cosas. Así que le doy la palabra y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el título de esta charla es Grecia y Borges, los límites y los laberintos. Borges y Grecia se encuentran en muchos lugares, quizás los más importantes sean estos. Quiero agradecer a la Fundación Borges, a María Kodama, a Fernando Flores Mayo, al CCK, que ha sido el anfitrión de todas estas jornadas. Bueno, siempre que uno habla de Borges, empieza hablando de las causas y los lenguajes, ¿no? Y acá vamos a hablar entonces de límites, y eso necesariamente nos va a hacer hablar de lenguajes y de geometrías. Como nosotros tenemos un sistema que no funciona si no es, o sea, nuestra conciencia no funciona si no es con el sistema de causa-efecto, todo tiene que empezar en algún lado. Así que todas las mitologías tienen un paraíso y todos los paraísos se han perdido, porque en realidad nunca existieron, son nada más que un supuesto para que se pueda arrancar un proceso. El paraíso de los griegos se llamaba Meconé, y ahí vivían los hombres con los dioses, y entonces tenían el lenguaje del espíritu. El lenguaje del espíritu es el mismo que hablaba Adán, o sea, contiene las cosas, no las representa. En consecuencia, no necesita ninguna clase de límites, porque si bien la naturaleza y el mundo son infinitos, el lenguaje del espíritu también lo es, de forma tal que no hay ninguna necesidad de límites. Pero resulta que por una serie de acontecimientos que no tenemos tiempo de relatar, los dioses, Zeus, dio la orden de expulsar a los hombres de Meconé. Esa expulsión provocó que la ciudad de Meconé se llamara Sición. Todavía hoy hablamos de la escisión, ¿no es cierto? Así que los dioses se fueron al Olimpo y los hombres quedaron en la tierra. Pero lo más grave fue que perdieron ese lenguaje del espíritu. Y como consuelo, vino un titán, Prometeo, y les entregó el fuego. El fuego simboliza el intelecto, la razón. Ahora entonces los hombres en la tierra, lejos ya del paraíso de Meconé y de los dioses, solamente tenían el lenguaje del intelecto, que solamente representa y que necesita límites para ponerle límite a la infinitud de la naturaleza. El intelecto está sometido al espacio y al tiempo, en consecuencia no puede concebir la infinitud ni la eternidad. Necesita poner límites al caos de la naturaleza infinita. Así que nace el intelecto con Prometeo y destinado a apaciguar el caos y destinado a formar un cosmos. Cosmos en orden quiere decir, en griego, quiere decir orden. Todos estamos acostumbrados a hablar del cosmos, cuando en realidad no tenemos ninguna certeza de que esto sea un cosmos. Borges, en Everness, habla de una manera poética, sobre esta dicotomía de caos y cosmos, ¿no? Dice, solo una cosa no hay, es el olvido. El olvido es el límite, no hay límite.
El olvido es el límite de la memoria. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. O sea que las lunas que serán y las que han sido, esto es infinito. Nosotros solamente tenemos la representación frente a la infinitud. Y lo que tenemos son solamente reflejos, espejos, lo que dice en la siguiente estrofa, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos. O sea, la inexactitud absoluta del reflejo de la representación. Y sigue con esta crítica donde se interna todavía más en la falta de límites y en el caos, y dice, y todo es parte del diverso cristal de la memoria, el universo, no tienen fin sus arduos corredores, no tienen fin, es infinito. Pero fíjense la oposición entre diverso y universo. O sea, vivimos en algo diverso, en algo que no tiene una ley, pero nosotros lo llamamos universo. Y el universo es justamente aquello que es una totalidad sometida a una ley, por lo cual no es infinita. Pero nosotros vivimos en esta parte del diverso cristal de la memoria, vivimos en el caos. Así que sigamos entonces con nuestra historia de los griegos. Al principio, los griegos niegan esta pérdida del espíritu, se niegan a los límites. Y entonces Parménides y su alumno Cratilo, que después Borges lo va a citar en el Golem, dicen que el espíritu es, que todo el movimiento, el cambio y la naturaleza es pura ilusión, que lo único real es el ser. Los cabalistas, mucho más tarde, esto es un contrabando, pero es interesante, Abulafia y Isaac Luria, etc., dicen de nuevo que el espíritu sigue existiendo, está cifrado. Atrás de cada letra del Pentateuco hay un número, y la combinación de esos números permite descifrar el sagrado nombre de Dios. De manera tal que el espíritu no se perdió. Esta es una negación, y Borges hace una síntesis de esta negación en el Golem, ¿no? Dice, si como afirma el griego en el Cratilo, recién citado, el nombre es arquetipo de la cosa y en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Como ven, no soy muy bueno para recitar. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado. Y en una siguiente estrofa dice, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. Entonces, bueno, esta es la negación de la pérdida del lenguaje del espíritu y también la negación entonces de los límites. Pero finalmente el límite es objeto de discusión, es aceptado y forma parte de la duda. Entonces aparece el pensamiento griego que deja de lado la doxa, deja de lado la opinión. Ya no es más doxográfico, es un pensamiento racional, es un pensamiento dependiente del logos y no de la doxa. Y según los griegos, el primero de ellos fue Tales de Mileto, que desarrolló por primera vez la geometría, que es la medida de la Tierra. Desarrolló también la astronomía, pudo predecir eclipses. La geometría es muy importante porque son las formas comunes, los límites que tienen las diversas formas, las infinitas formas de la naturaleza. En todos los árboles hay un cilindro, bueno, y entonces nosotros podríamos establecer formas que son comunes a toda la naturaleza, con lo cual limitamos esto y le quitamos la infinitud. Está sometida a categorías de la conciencia. Hay polígonos, entonces, escondidos en la naturaleza. Y tengamos cuidado con esto de esta terminación griega, ¿no? Porque gonos en griego quiere decir lado, polígonos, muchos lados. Pero si uno sale de los lados, si uno sale de los límites, salir de los límites se llama ágonos. Lo agónico es lo que precede a la muerte. Así que en Tales encontramos una reafirmación muy potente del límite. Fuera del límite está ágonos. Anaximandro, de nuevo, habla de apeirón. Apeirón
perímetro es la medida de lo circundante, el límite. Peras para los griegos. El apeirón es en definitiva la falta de límites. Y él dice que entre el apeirón y el límite se produce un choque que genera una justicia, un término abstracto que todavía no entendemos muy bien, a partir del cual se suscita la creación. Pero después Heráclito dice que todo cambia y hace la famosísima metáfora del río y dice que solo existe el espíritu, o sea que vuelve a negar la existencia de los límites. Y Platón también niega los límites. Por eso Platón es el dios preferido de las religiones. Tanto los musulmanes como los cristianos han estructurado al principio sus religiones alrededor de Platón. Porque las ideas están en el espíritu y nosotros solamente tenemos una reminiscencia. Por eso necesitamos ponerle límites y por eso el cosmos es falso. Platón habla entonces de los poliedros, de los cuerpos, y entonces, bueno, habla del fuego, que es el tetraedro, el aire, que es el octaedro, el agua, el icosaedro, la tierra, el cubo, y llega una quinta forma, y la llama la quintesencia. Y los cristianos la llaman, y los musulmanes la llaman inmediatamente Dios. Y Aristóteles nos habla, es el que de alguna manera pone en el lenguaje la estructura de la causa y del efecto, y de la materia y de la forma, y de la potencia y del acto, o sea, que describe todo el cambio que se produce en la naturaleza, pero finalmente, cuando tiene que explicar cómo empieza todo, empieza con una contradicción en los términos, con una especie de paraíso perdido, el primer motor inmóvil. El primer motor inmóvil, o sea, algo que no existe, es el principio de todo lo que existe. Borges de nuevo insiste en el caos, como en Everness, en la lotería de Babilonia. La lotería de Babilonia, fíjense por lo pronto el nombre de la ciudad donde sucede la lotería, es Babel, la confusión de las lenguas, es puro caos Babilonia, no hay ciencia, no hay geometría, esto lo dice expresamente. Hay una compañía misteriosa que dirige todo, pero sin ningún sentido, con una injusticia, todo es azar. Y nada se entiende. Algunos se preguntan si existe la compañía, otros se preguntan si la compañía es Dios, y hay unos heresiarcas, término querido por Borges, los heresiarcas son los jefes de los herejes. Hay unos heresiarcas que dicen que la compañía, entre paréntesis Dios, ni existió ni existirá. El espíritu no existe y solamente hay caos sin límites. Y en los espejos, Borges se refiere de alguna manera, se refiere a la representación y a la falsedad de la representación, y de alguna manera a esa reminiscencia platónica, en el sentido de que nosotros lo que consideramos que tenemos como ideas, en realidad son recuerdos de otro lugar a donde las ideas sí son perfectas. Nuestras ideas son imperfectas, borrosas, la caverna famosa. Y dice Borges, Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Vanidad, lo vano es lo vacío. Por eso el pecado de Adán es lo vacío. Y finalmente, Borges, este es el último poema que voy a citar de él sobre los límites, que se llama precisamente Límites, nos dice que la muerte en realidad es el último límite. Hay límites. Entonces dice que se refiere a quien prefija omnipotentes normas y a una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas. O sea, hay medidas fijadas por alguien. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido. O sea, en nuestra conciencia todo tiene límites, no podemos vivir sin los límites. Y finalmente viene la muerte como límite. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges ya me dejan.
Frente al último límite, las categorías de la conciencia de Kant, el espacio y el tiempo, y Borges, el nombre, ya lo dejan, no es nadie. Ahora, una derivada del límite es el ciclo. El ciclo es una manera de evitar algo grosero como los límites geométricos, sosteniendo que todo tiene un eterno retorno, de forma tal que nada cambia. O sea que nada es progresivo, nada es infinito, sino que todo es regresión, todo es ciclo. Acá me permite otro contrabando, ¿no?, que es el Eclesiastés. Y dice, ¿qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo. Y sigue. En el Eclesiastés, el Pentateuco se refiere entonces al ciclo y adopta el ciclo. Los griegos, el primero que conocemos que asume el ciclo es Pitágoras, que niega la existencia de cualquier fracción que no sea periódica, o sea, solamente cree en los números enteros y en las fracciones periódicas. Si los números son enteros, esta cuestión le encanta a Borges, entonces la escala natural de 1 al 10 se repite infinitamente. Y siempre da vueltas en lo mismo, ¿no es cierto? Pitágoras dice además que los astros giran en esferas, o sea, recorren siempre, tienen siempre el mismo recorrido, y que la Tierra es esférica y gira alrededor del Sol, o sea que el recorrido es siempre el mismo. Los griegos a lo que estaba fuera de la razón le llamaban álogos, o sea, la locura, ¿no? Y un pitagórico, Hipaso de Metaponto, descubre la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 es un número que los griegos llaman, los pitagóricos llaman número irracional, lo llamamos así hasta hoy, números álogos, porque es un número infinito, no termina nunca y no tiene periodo, no es una fracción periódica. Así que Hipaso de Metaponto, un pitagórico, pone en crisis todo este sistema de los ciclos y del eterno retorno. Dice la leyenda, que él apareció muerto, otros dicen que apareció una tumba con su nombre, simbolizando que él debería estar muerto. Los estoicos también creyeron en el eterno retorno. Ellos creyeron en la existencia de un cosmos directamente. Caos no existe. Y este cosmos está regido por un principio que se llama neuma. Ustedes vieron que en todas las mitologías el espíritu, bueno, espíritu viene de spirare, o sea, viene del aire, neuma en griego, aire, ruach en hebreo. Siempre el espíritu tiene que ver con el soplo, con el aire. Yahvé le sopla al barro y le da vida a Adán. Bueno, pero siguiendo con los estoicos, ellos tienen una visión determinista. Todo está previsto en ese espíritu, en ese neuma, con un sistema de causas y efectos. No existe el azar. Lo que nosotros vemos como azar es el desconocimiento o el olvido de lo que ya sucedió. O sea, se reafirma el eterno retorno con mucha potencia. Los ciclos cósmicos ellos los llaman aión y son siempre iguales. Y nosotros también. Nosotros morimos y después renaceremos y repetiremos las mismas conductas. Borges se refiere a esto en La noche cíclica. Dice, lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras. La mano que esto escribe, más adelante, renacerá del mismo vientre. Férreos ejércitos construirán el abismo. Y termina, vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras, vuelve a mi carne humana la eternidad constante y el recuerdo, el proyecto de un poema incesante.
Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Vuelve Borges haciendo un ciclo en el mismo poema, con el último verso al primer verso. En la nueva refutación del tiempo habla de los ciclos, pero ahora los ciclos en la conciencia, no los ciclos en la naturaleza y en la realidad, sino en la conciencia. El primero de estos ciclos es el célebre sueño de Chuang-Tzu, que él repitió muchas veces. Chuang-Tzu soñó que era una mariposa, y al despertarse no sabía si Chuang-Tzu había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era Chuang-Tzu. En las ruinas circulares hay un hombre que quiere crear un hijo y considera que lo va a conseguir soñando. Bueno, tiene una serie de avatares a través de los cuales pasa, pero finalmente soñando consigue crear un hombre y sabe que su creación es un sueño. No quiere que los demás lo sepan, no quiere que los demás sepan que es un fantasma. El fuego incendia el templo de este hombre, de este creador, de este golem del sueño. Y él cree que va a morir, pero el fuego no le hace nada, es invulnerable al fuego, porque él también es el sueño de otro. Todos somos sueños, todos somos cíclicos. Ahora que hemos hablado de los límites y de los ciclos, que son una manera de ser de los límites, nos vamos a referir a otro modo, a un modo que tienen los griegos y Borges de afrontar la razón, de poner la razón en crisis. Nos vamos a referir a los laberintos. Los griegos simbolizaban con el mar nuestro deseo animal irrefrenable. ¿Deseo de qué? Deseo de poseer, deseo de poder, deseo sexual, deseo de cualquier cosa. Esto era ilimitado, el mar. La tierra es el intelecto, es lo único que puede contener al mar, por eso todavía hablamos de continentes, 2500 años después. Y el cielo, quilón en griego, es lo vacío. Lo vacío es el misterio. El intelecto entonces vacila, la razón es una entidad vacilante, puede inclinarse hacia abajo y convertirse en un intelecto utilitario destinado a cumplir nuestros deseos animales, o puede inclinarse hacia arriba, hacia el misterio, y provocar nuestro desarrollo espiritual. Entonces, ahora voy a contarles el cuento completo del célebre laberinto de Creta, ¿no? Bueno, Minos es el rey de Creta y recibe de Poseidón, del mar, el rey del mar, o sea, el deseo, recibe un toro blanco de regalo. Aparece un toro blanco en la playa. El toro representa siempre el deseo sexual. Entonces, Pasífae, la reina, se enamora perdidamente del toro, lo que se enamora es del deseo, y entonces lo llama Dédalo, un hombre de la razón, el ingeniero de los griegos, y Dédalo construye una vaca que le permite a Pasífae esconderse atrás de ella y tener un acto bestial con el toro. Pasífae, evidentemente, el símbolo de todo este cuento es que Pasífae está entregada absolutamente a su deseo sexual sin límites. Y entonces, esta entrega de Pasífae provoca el nacimiento de un monstruo, un hombre que tiene cabeza de toro, es decir, un hombre sometido absolutamente al deseo. Ahora, Minos ve este fenómeno y decide encerrarlo a este monstruo. Lo vuelven a llamar a Dédalo, al ingeniero, y Dédalo construye el laberinto. Entonces el laberinto representa la razón que en el centro tiene el deseo, nuestro intelecto utilitario. La razón está dominada por el deseo. O sea que el laberinto es una poderosa puesta en crisis de la razón y del intelecto, que pareciera que no sirven para inclinarse hacia arriba, hacia el misterio, sino solamente para quedarse abajo
en la potestad del deseo. Bueno, todos sabemos que Teseo entra con el hilo de Ariadne, que está enamorada de él. El hilo es el hilo del destino para los griegos. Cloto es la que lo villa, Láquesis la que dice qué extensión va a tener, y Atropos quiere decir falta de movimiento, es la que lo corta, la muerte. Al entregarle al hilo, él es el dueño de su propio destino. Por eso, él puede entrar a este laberinto y finalmente matar al Minotauro. Después de todo este episodio, Minos decide castigarlo a Dédalo y lo encierra a Dédalo en el laberinto. Pero Dédalo, como es muy ingenioso, su razón es muy poderosa, inventa unas alas y junto con su hijo Ícaro vuelan, salen por arriba. Salir por arriba del laberinto, como dijo Marechal, es salir hacia el espíritu. Salimos de la razón y vamos hacia el espíritu. Hacemos lo contrario en este de Pasífae y de Asterión, del Minotauro. Esta es la esperanza. La esperanza es salir hacia arriba con el intelecto. Eso es la metáfora, el mensaje que está detrás del mensaje. Los griegos lo llamaban mensajes herméticos. Todavía hoy hablamos de lo hermético. Los mensajes herméticos son los que trae Hermes, el dios de los mensajes, que trae mensajes que no se entienden porque no están sujetos a la razón. Por eso le llamamos todavía hoy hermético a lo que no se puede abrir, a lo que no se puede... Los mensajes herméticos son los que no están sujetos a la razón y solamente están sujetos al espíritu, al alma, que todavía preservamos en nosotros. Entonces, Dédalo, al salir por arriba del laberinto, representa esto. Pero su hijo va demasiado arriba. Las alas se queman en el sol, cae y muere. Quiere decir que nosotros con nuestra razón no podemos aspirar a llegar a Dios, no podemos hacer lo que quería hacer Adán, que quería ser igual a Dios. Si aspiramos a esto, nos vamos a morir, la soberbia de la razón. Borges también habla del laberinto de la razón. En Juan 1:14, él pone se refiere a Cristo y dice que él quiso juzgar con sus hijos, conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma, es caótica, conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Nosotros no sabemos el futuro, solo tenemos esperanza y temor. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón. Para Borges, igual que para los griegos, la razón también es un laberinto. En los griegos era más brutal, estaba dominada estrictamente por el deseo sexual. Acá es una descripción mucho más amplia que abarca toda la vida. En otro poema, que se llama Laberinto, dice, no habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo, que no tiene ni anverso ni reverso. Más adelante, es de hierro tu destino como tu juez, no guardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existes, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. O sea, la razón es un laberinto del cual no se puede salir. Esa esperanza de Dédalo, de mirar hacia arriba, de mirar hacia el misterio, en realidad no existe. Estamos presos en la razón. Somos un sujeto sometido a la razón y es lo único que tenemos. Suponemos que hay un universo sometido a una ley del intelecto, pero en realidad ese universo es diverso. El laberinto es infinito, no tiene ley y no podemos salir. En otro poema que se llama El laberinto, Borges dice, Zeus no podía desatar las redes de piedra que me cercan. Zeus es el símbolo del espíritu en el politeísmo griego. Entonces el espíritu no puede con la razón, no puede desarmar la vanidad de la razón. Y entonces, más adelante, este sujeto que está dentro del laberinto, dice, sé que en la sombra hay otro, seguramente Teseo, cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades, y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera este el último día de la espera. O sea que, en este caso,
De nuevo, el espíritu es impotente frente a la razón, que está dominada por el deseo. Hay dos, Asterión el Minotauro y Teseo el hombre. Se buscan y los dos son iguales. Los dos están dominados por el deseo y su razón es inexpugnable por el espíritu. La razón de ellos no alcanzará nunca al misterio. En La muerte y la brújula es muy interesante la metáfora que arma Borges, ¿no? Ustedes recordarán que hay 3 asesinatos que forman un triángulo perfecto. El triángulo es el primer polígono de la geometría. Es el primer polígono descubierto por la geometría. Entonces hay un detective que se llama Lönnrot que está convencido de que va a haber un tetragramatón. Un tetragramatón es un cuadrado porque las letras del nombre de Dios son 4. Por eso se llama en griego tetragramatón el nombre de Dios. Y entonces él, para encontrar el asesinato, busca el 4º punto. O sea que va de lo geométrico, la razón, el triángulo, al tetragramatón, lo espiritual. Y entonces llega finalmente al 4º punto y lo está esperando el asesino, que se llama Red Sharlach, y lo mata. Pero hay un diálogo previo en que Lönnrot le dice que la próxima vez el laberinto debería ser recto. Acá se refiere a Zenón de Elea y a Aquiles y la tortuga, sobre lo cual Borges tanto escribió. O sea, a lo cíclico dentro de una recta infinita. Lönnrot, entonces, en este ciclo será nuevamente asesinado por Sharlach. Acá lo que está diciendo Borges es que el ciclo y el laberinto son iguales. Ninguno de los dos permite que la razón se incline hacia arriba, hacia el misterio. En la biblioteca de Babel se vuelve a referir a un laberinto. Hay hexágonos infinitos con libros diferentes, cada uno por una letra. El hexágono es una de las estructuras más eficientes de la naturaleza, por eso está en las abejas, también está en el espíritu, la estrella de David, digamos, uniendo los vértices forma un hexágono. El 6º planeta es Saturno, que en griego se llama Cronos. El 6º planeta es el tiempo. Y entonces lo que relata Borges acá es una controversia entre el infinito posible de los hexágonos, que se representa en la naturaleza, y los libros que necesariamente, por más combinaciones matemáticas que existan se refiere a las 22 letras porque es el alfabeto hebreo, por más combinaciones que existan entre 22 letras, finalmente son limitadas. Así que tenemos una cantidad limitada, el límite de la cultura, el límite de la conciencia que se opone al infinito de la naturaleza, al infinito del hexágono. Y Borges, el sujeto, digamos, del cuento, no sabe cómo decidir. Y piensa que lo mejor es que esto sea un ciclo, que lo que más lo tranquiliza es que sea un ciclo. Y así concluye la controversia. O sea que de nuevo el escepticismo frente a esa razón que se puede inclinar hacia arriba. Bueno, hemos hablado entonces muy rápidamente del límite, del ciclo y del laberinto, que son 3 ilusiones. 3 ilusiones que tenemos para afrontar el caos, que vienen desde los griegos y desde antes de los griegos, y que Borges retoma con un extraordinario énfasis. El límite de la geometría es el engaño más fácil de quebrar. Sin embargo, la penalidad es la más cruel, el ágonos, el estado previo a la muerte. Salir del ciclo, o sea, por vía de una tangente, que se apoya en un punto de la circunferencia, nos enfrenta entonces con el infinito. El infinito es irracional, y entonces el castigo es el álogos, o sea, lo irracional, la locura, la sinrazón. Del laberinto solo se sale con el hilo, como salió Teseo, pero siempre que nos lo entrega alguien que nos entrega nuestro propio destino. Si somos dueños de nuestro propio destino, podríamos salir de adentro del laberinto y entonces cumplir, parecido a Dédalo, esa inclinación hacia el cielo. Pero no somos dueños de nuestro propio destino, para nada.
Borges y los griegos bordean el límite todo el tiempo, lo tocan, lo recorren, como Dédalo, como Borges, como Homero. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el límite, el laberinto o el ciclo sean inexorables y la razón necesite de estas falsedades para poder inventarse un cosmos o un universo, existen lo que aludí recién, los mensajes herméticos, las metáforas, o sea que es verdad que nosotros podemos inclinar el intelecto, hacerlo vacilar hacia arriba, hacia el misterio, hacia Aquilón, como dicen los griegos. Y producir como produjo Borges o como produjo Homero, metáforas, metáforas que son mensajes que están detrás de los mensajes, están ocultos, son mensajes herméticos que no se entienden. Así que lo que podemos crear, desafiando los límites, los laberintos y los ciclos, es la poesía y el arte, que están lejos de la razón y de los límites y se funden con el alma. Nada más que eso.